Así que quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Hoy mi intención es poder tratar algo que tiene mucha profundidad, porque hace a la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Y antes de empezar a leerte un montón de pasajes que tengo en mi corazón, quiero arrancar diciéndote que la iglesia que buscamos ser tiene raíces en la iglesia que el Señor dejó antes de partir a la diestra del Padre. Y cuando te estoy diciendo esto, estoy hablando de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la primera iglesia que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, que tiene como origen, como surgimiento, Pentecostés. Jesús les dijo: esperen en Jerusalén antes de ir a la diestra del Padre. Dice la palabra que Jesús ascendió desde el monte de los olivos y ellos se quedaron mirando y un ángel les dijo: ¿qué están mirando? Vayan a hacer lo que Jesús les dijo. Y ellos se fueron a Jerusalén, se encerraron en el aposento alto y comenzaron a clamar y a clamar 10 días hasta que Pentecostés sucedió. Hasta que Pentecostés sucedió. No estamos tan lejos de la fecha de Pentecostés, estamos cerca. No es casual tampoco esta palabra en esta fecha. Aunque no quiero hablarte de Pentecostés, quiero hablarte de la iglesia. Pero el Espíritu Santo dio origen a la iglesia poderosa que nosotros encontramos en Hechos y en el resto de las cartas apostólicas, en el resto del Nuevo Testamento. Esta iglesia era una iglesia bajo el modelo de Cristo, llena del mismo Espíritu que llenó a Cristo. Acuérdense que Cristo es ungido. Por eso Jesús era conocido como Cristo el ungido o el Mesías. Mesías y Cristo en realidad vienen de del mismo concepto, que es ungido. O sea, es aquel que fue como apartado por el Señor, lleno del Espíritu Santo para una tarea específica, especial. Y saben, uno cuando va a la palabra, lo que encuentra de esta iglesia, quiero que pongan Efesios capítulo 2, versículo 20, es que estaba claramente edificada sobre un fundamento, y esto es de lo que quiero hablarles hoy, sobre un fundamento por sobre todo, por eso hasta lo nombra primero Pablo acá, apostólico. Quisiera hablarte acerca de las marcas apostólicas que la iglesia tiene y está llamada a tener. Porque lo que voy a enseñarte hoy, más allá de traerte luz y revelación, te va a dar profundidad para que vos sepas por qué orar cuando vos ores por tu casa espiritual. Cuando vos ores por esta iglesia, cuando vos ores aún por lo que Dios va a manifestar en tu vida y a través de tu vida. El apóstol Pablo dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Antes dice: somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos con los santos, en el versículo 19. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Un fundamento literalmente es un cimiento. ¿Vieron cuando se va a construir una casa? ¿Qué se hace primero? La base. La base es otra forma de decirle cimiento. Y Jesús en realidad habló un poco acerca de esto, ¿no? Usándolo como una imagen o como una parábola para hacer referencia justamente a que Él y su palabra y su verdad debían ser el fundamento para que cuando vinieran las olas, cuando viniera la tormenta, cuando viniera el caos, esa casa no se cayera por nada, y edificar eso sobre la roca, sobre buenas bases, sobre un buen fundamento. Cuando nosotros vamos a esta palabra y cuando nos metemos en el Nuevo Testamento, algo que nos damos cuenta es que en el Nuevo Pacto los apóstoles cobran una relevancia inexistente antes en el Antiguo Pacto. Es más, debo decir que si uno hurga en la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que después de los primeros siglos, en donde había mucha preocupación por no perder lo que se llama la sucesión apostólica, o sea, esa conexión con lo que los apóstoles vivieron como testigos, hicieron como testigos y dejaron como un legado, después de los primeros siglos esto se comienza a perder. Y nos encontramos con una iglesia que recién en las décadas
últimas del siglo pasado, la iglesia de Cristo comienza como a recobrar como una revelación el oficio del apóstol y por lo tanto una revelación de qué es una iglesia apostólica y qué está llamada a ser. Fíjense que quizás el oficio ministerial, quiero poner pausa un minuto. Efesios capítulo 4 nos muestra que Cristo cuando ascendió a lo alto, después del Monte de los Olivos, dice que se dio a los hombres en dones. Nosotros lo llamamos doctrinalmente los dones de Cristo. Son distintos a los dones del Espíritu. Y estos dones de Cristo son descritos como los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, los evangelistas, ¿no? Son en realidad oficios ministeriales dados como si Cristo se hubiera partido en 5 y se hubiera dado a algunos individuos. No es que todos en la iglesia están llamados ni a ser apóstoles, ni a ser profetas, ni a ser pastores, ni a ser evangelistas, ni a ser maestros, pero algunos individuos han sido escogidos por Dios, como dice Efesios 4, para entrenar a los santos, para capacitar a la iglesia. Este es el diseño de gobierno de la iglesia, que es como ustedes lo pueden ver, es un equipo ministerial, en donde distintos dones, distintas capacidades nutren al cuerpo y todos es como que necesitamos un poquito de apóstol, un poquito de profeta, un poquito de evangelista, un poquito de maestro, un poquito de pastor. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos siglos con la iglesia? En realidad la figura central parece ser de la iglesia es el pastor o el maestro. Y en realidad estas figuras ministeriales como el evangelista, que comenzó también, es un oficio que comenzó a ser restaurado en la iglesia el siglo pasado, en el siglo XX, el profeta que recién en la década de los 80 del siglo XX comenzó también a surgir, como a ser restaurado, y el apóstol por último de todos. O sea, es como que estamos reconstruyendo cosas que en la iglesia primitiva fueron lo básico y el estándar. Fíjense lo que decía Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. El fundamento sobre el cual está basada la iglesia, apóstoles y profetas. Hace unas décadas atrás, si vos te hubieras entregado a Cristo, no se escuchaba ni nombrar ni de apóstol ni de profeta. No existían. Cuando en la Biblia, no sé si lo sabías, pero nombra más veces el concepto apóstol que pastor. Y eso es importante que lo sepas. Porque sabés que hay gente que hasta el día de hoy te va a decir, che, ¿cómo que es apóstol el que está en tu iglesia? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Pero por qué? Porque quizás nosotros mismos, la iglesia de Cristo ha caminado en ignorancia por muchísimo tiempo, ¿no? Esto es lo que el enemigo ha logrado hacer como para tapar revelación, para tapar la verdad. Porque hoy cuando veamos algunas cuestiones de las marcas apostólicas que están llamadas a ser vistas en la iglesia, te vas a dar cuenta que esto tiene mucho más que ver que con un individuo, tiene que ver con un sistema que el cielo quiere establecer a través de la iglesia para que el reino de los cielos siga avanzando. ¿Amén? ¿Viniste con ganas de aprender? Ok. Quiero que entendamos primeramente qué significa apóstol. ¿Qué significa apóstol? Fíjate esto. Juan capítulo 17, versículo 18. Perdón a la gente de allá, no se los pasé este versículo. Juan 17, 18. Dice, era parte de la oración de Jesús antes de ser entregado. Son palabras de Jesús. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Como tú me apostolos al mundo, yo los apostolos al mundo. Fíjate que apóstolo en realidad, apóstol, yo le digo a mi viejo, le digo siempre apóstolo, como en italiano, ¿viste? Como en el original. Pero en el original tiene que ver con enviado. Enviado como comisionado. ¿Sabes qué es un comisionado? Alguien que representa a otra persona en un lugar. Un apóstol es alguien que representa a otra persona en un lugar. En el contexto del Nuevo Testamento de Jesús, porque el primero que usa este concepto es Jesús. Él dice que tenía muchos discípulos, pero un día subió a la montaña a orar para pedirle evidentemente a Dios. Se pasó una vigilia, una noche entera de oración para pedirle a Dios dirección, y cuando bajó nombró a 12 apóstoles. Esos son los 12 apóstoles que conocemos en los evangelios.
Pero en el contexto del que Jesús termina utilizando este concepto, el contexto en el que más se usaba era el contexto del Imperio Romano. Y en este contexto, en realidad, vos si vas a buscar cómo usaban los romanos el término apóstol, era para enviar a un representante de Roma a las tierras que ellos habían conquistado para culturizar, o sea, para llevar la cultura romana a esa región donde habían conquistado militarmente, para que de alguna manera la misma cultura de Roma se estableciera en la nueva tierra conquistada. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Entonces vos terminás encontrando con que muchos inventos, innovaciones y todo lo demás, o estilos, formas, aún cuestiones vinculadas al idioma, se conoce como la romanización. Mucho de lo que después vemos en Europa deviene de esa culturización que hizo el Imperio Romano. Ahora, fíjense qué loco esto. Jesús levantó a 12 para que llevaran la cultura del reino de los cielos con la iglesia al mundo. Y fíjense que esta oración que Jesús está haciendo en Juan capítulo 17 tiene un nivel de significación poderosísimo, porque Él no solo nombró, por lo que vemos acá, 12 emisarios, 12 apóstoles, a los que comisionó para llevar adelante esta tarea. Evidentemente, al hacer esta oración, Él nos está mostrando la importancia que siempre tuvo el hecho de ser enviados como representantes de. Yo creo que el rol fundamental aún de los apóstoles tiene que ver con su conexión con el cielo, para que lo que sucede en el cielo pueda suceder en la tierra, pero a través de una comisión apostólica, podemos decir, de una iglesia apostólica. Es la iglesia la que está siendo enviada al mundo para transformarlo. Es la iglesia la que está siendo enviada al mundo para que Cristo sea visto en cada lugar en el que nos toca estar, y sea así ese territorio transformado, sea así ese ámbito laboral cambiado, sea así esa ciudad impactada, esa nación transformada. Perdón si lo que hoy voy a traer sobre la mesa para vos quizás está muy despegado de tu realidad, pero créeme que esto tiene más que ver con vos de lo que vos imaginás. Porque si vos conociste a Cristo, en realidad conociste a alguien que te ha insertado, te ha injertado en su cuerpo, que es la iglesia, y su cuerpo tiene una función en la tierra de la que no podés escapar. Vos y yo, por más dramas que atravesemos, desafíos personales que tengamos, tenemos que responder a un llamado que es colectivo, que nos interpela como iglesia. El reino nos fue dado, y el reino tiene una demanda que constantemente puja dentro de nosotros. Está en nosotros, pero está queriendo salir. Está queriendo salir y está queriendo contagiar cada ámbito en el que nos movemos para poder llevar a otros lo mismo que un día nos pudo alcanzar a nosotros. ¿A vos Jesús te cambió? ¿O por lo menos te está cambiando? Bueno, hay otros que también lo necesitan. Hay otros que también lo necesitan. Y esto tiene que ver con eso. Ahora, quiero mostrarte 3 marcas apostólicas que para mí son las más gruesas y más relevantes. Y cuando te estoy diciendo esto, te estoy diciendo, esto distingue a una iglesia apostólica, pero por esto también nosotros deberíamos orar, para que nunca falte en medio de nosotros. Te voy a repetir esto. Que seamos una iglesia apostólica ni siquiera tiene que ver con tener un apóstol. Tiene que ver con tener una revelación. Por la gracia de Dios, por supuesto, Dios ha levantado sobre esta casa un apóstol, fenómeno, pero es algo mucho más profundo aún. Es mucho más profundo aún. Tiene que ver con una revelación. No tiene que ver ni siquiera con un título. ¿Se entiende? Porque en realidad esto estaba en el ADN de esta casa aún antes de que nosotros entendiéramos que mi papá en este caso tenía un rol apostólico. Tiene mucho más que ver con lo que Dios está queriendo hacer en nosotros y a través de nosotros, que por supuesto se desata porque Dios ha levantado a gente. Dios ha levantado a una persona, Dios ha levantado a un equipo, Dios ha levantado a personas para poder estar conectados con el cielo y poder entrenar a la iglesia. Ahora, 3 marcas.
La primera de la que quisiera hablar tiene que ver con la revelación de la palabra. También me gustaría mencionarlo como profundidad en la palabra. Porque en realidad si algo distinguió a un apóstol desde el inicio es un ministerio enfocado en la palabra, enfocado en la Escritura y en la luz que debemos tener todos como iglesia en la Escritura, en la palabra revelada, en lo que nos fue dejado. Y te quiero mostrar varios pasajes en el Nuevo Testamento que muestran esto como con mucha claridad. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43. Bien al inicio. Porque Hechos capítulo 2 apenas sucedió Pentecostés. Dice el versículo 42 que se mantenían, o sea, la iglesia, la comunidad de los primeros cristianos, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Los que trajeron la enseñanza desde el minuto cero fueron los apóstoles. El primero que se levanta cuando sucede Pentecostés, comienzan a hablar en lengua y un montón de gente dice, ¿esta gente qué le pasa? Y los escucha hablar en lenguas de sus pueblos originales, de donde venían, medos, persas, de lugares recontra lejanos. Fue el apóstol Pedro, fue el primero, y ustedes ven ahí, está como registrada su enseñanza y tiene un nivel de profundidad. De pronto esta gente, por obra del Espíritu, en la función de su rol, comienza a tener profundidad en la palabra. Y ellos se dan cuenta que tenían la responsabilidad de enseñar, de fundar a cada nuevo creyente como arraigadamente en la verdad del Evangelio, en quién es Cristo Jesús, en quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Entonces fíjense que la primer marca apostólica que salta a la vista tiene que ver con la palabra. Es más, les doy un pasaje mucho más explícito. Pero Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4 muestra cuando ya era tal el crecimiento de la iglesia, unos años después de que Cristo Jesús fuera llevado a la diestra del Padre, era tal el crecimiento que ellos se dan cuenta que tenían que levantar a gente que le ayude, y ahí levantan a los 7 diáconos para que le ayuden a servir las mesas, porque hasta ese momento, como ha pasado acá, como ha pasado en todos lados, cuando una iglesia empieza, por lo general, los que están al inicio son los que hacen todas las cosas. Hasta el día de hoy yo trabajo con los pastores, con los encargados que están plantando distintas sedes de Victory en distintos lados. Yo no sé si ustedes lo saben, pero los pastores cuando inician una obra hacen malabarismo. Son los que limpian el baño y son los que predican la palabra. O sea, y así fue todo, así fue el inicio de esta casa también. Así todos lo han hecho. O sea, desde el inicio los apóstoles les pasó exactamente lo mismo. Dios, por supuesto, después con el tiempo se va proveyendo de gente y podemos ser el equipo que somos cada vez más grande, de gente que quiere servir al Señor. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 2, así que los 12 apóstoles reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los enviados, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. Fíjense, el ministerio de la palabra de Dios. Para servir las mesas, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Esos son los diáconos. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Vemos en los apóstoles profundidad en la palabra. Profundidad en la palabra. Y desde ese lugar, la capacidad de enseñar a la comunidad de discípulos, de traer un alimento fresco. Quiero distinguir 2 cosas que es evidente que están en ellos, lo ven en las cartas del apóstol Pablo. Una es la revelación. La revelación. Acuérdense que la escritura que tenían los primeros cristianos no es la escritura que tenemos nosotros. Es solo una parte. Ellos tenían hasta Malaquías. Después del Nuevo Testamento, ellos mismos lo forjaron por la inspiración del Espíritu Santo. Pero su revelación en torno a lo que está en el Antiguo Testamento es tremendo, tremendo.
Uno ve desde el principio al apóstol Pedro, por ejemplo, tener luz y revelación de un montón de escrituras que antes ni siquiera Jesús se lo había enseñado. De pronto él se le hizo luz y se levantó y comenzó a predicar. Y la gente comenzó a tener, ¿qué es la revelación? Es como una iluminación espiritual. De pronto entendés algo que no entendías. Ves algo que no veías. Se te hace luz. Se te destapa una verdad que estaba oculta. Y desde el principio uno ve eso. Los apóstoles, uno lo puede ver con mucha precisión en la profundidad de las cartas de Pablo. Hay cartas como Romanos que vos tenés que leer y releer porque te marea. ¿O no? ¿O soy el único que le pasó al inicio? Ahora no, lo llevo más de taquito de tantos años de leer Romanos. Pero en un inicio yo leía Romanos, yo me acuerdo. Y es como que releía porque no entendía, sería. Es más, una de las cartas de Pedro es como que hace alusión a las cartas de Pablo, como diciendo tipo, tienen complejidad, tienen profundidad. Pablo era un tipo con estudios, pero por encima de cualquier cosa era un tipo con mucha revelación de la Escritura. Entonces, por un lado, la función o la marca apostólica de la revelación, de la profundidad en la Escritura trae luz, trae revelación, trae entendimiento. Trae entendimiento y la revelación lo que provoca, para que entiendan, es un cambio en nuestra acción, es un cambio en la práctica del Evangelio, es un cambio en la práctica de la vida cristiana. Cuando vos estás en una casa en donde hay revelación, de pronto hay algo que es más que información. Hay una luz espiritual que se te desata al estar expuesto a la palabra, que te cambia en la acción, te cambia en la práctica. De pronto tuviste luz acerca de algo y es como que sentís que hay ciertas cosas que ya no las querés hacer y hay otras que querés comenzar a hacer. Eso es revelación. Ahora, te quiero ser completamente franco, no en todos los lugares hay revelación. Quizás puede haber enseñanza histórica, doctrinal, que no es poco importante, ahora te voy a hablar de eso, pero quizás lo que no hay es revelación. Y la revelación es una de las marcas distintivas de lo apostólico. Te podría contar de esto experiencias descomunales. Te voy a contar dos. Cuando yo vivía en Buenos Aires, traté de chupar como una esponja lo que sea que estuviera a mi alcance, que nunca en mi vida había visto, ¿no? Cosas buenas, cosas malas también, en mis malos momentos. Pero hablando de lo bueno en mi búsqueda espiritual, yo fui una vez a una sinagoga judía y fui una vez a una iglesia armenia. ¿Qué será eso? Algunos se preguntarán, ¿no? Una iglesia armenia. La sinagoga judía era una sinagoga, podemos decir, no ortodoxa. Era una sinagoga bastante, yo le diría hoy teológicamente liberal, sería, dentro de lo que es el judaísmo. Pero bueno, entré, me puse el kipá y me fui. Fui con un compañero de la facultad que era judío, que me invitó y yo quise ir. Corté con ellos el Shabbat, porque era sábado. Ellos tienen reuniones los sábados. Y vos imaginate esto. El rabí ese se puso a hablar acerca del Éxodo. Y lo que nos empezó a contar es que él ni siquiera creía que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Yo sentado ahí dentro mío decía, este tipo, ¿qué es esto, Señor Jesucristo? Yo sé que estoy hablando de judíos, o sea, estoy hablando de gente que no reconoce a Jesús como el Mesías, pero ojo, porque este mismo tipo de patrones en iglesias totalmente cerradas a la obra del Espíritu Santo es algo aún usual, que descrean de ciertas cosas. Aún hoy uno encuentra, cuando se pone a estudiar doctrina o teología, ramas de la teología que se conocen como liberales, de interpretación, que flashean, sería, no sé qué. O sea, no creen que lo que está escrito en este libro bendito sea verdad. O sea, ¿para qué te pones a estudiarlo, entendés? Si ni siquiera le vas a creer. Bueno, eso me absorbí en esa experiencia rabínica. Lo único que me queda es la anécdota, sinceramente, porque después de lo demás, no sé, creo que oramos para el costado porque Jerusalén estaba allá y no me acuerdo más nada. Y amanecí al otro lado en la cuneta. Ah, no, tampoco era papá.
Después en la iglesia armenia, era una iglesia totalmente cerrada, una iglesia armenia, ¿no? Una iglesia totalmente cerrada, hablo a la obra del Espíritu Santo. Entonces me fui y había dos individuos en una silla adelante, sentados. Entonces uno se para y compartió la palabra. Y la palabra en realidad era, me contó un cuento, sería. Me contó una historia. La historia de Esther, me acuerdo hasta el día de hoy. Pero me la contó y lo jugoso eran los datos que me daban, ¿no? El año, el rey, cosas que yo salí de ahí diciendo, ¿y esto a quién le cambia, sería? ¿Por qué? Porque muchas veces uno encuentra cuando la iglesia no tiene una marca apostólica, no tiene un fundamento apostólico, lo que encuentra es que el Espíritu no tiene lugar, o sea, no revela nada, no hay revelación, no hay luz espiritual. Hay información, hay datos. La información y los datos están mal, Pastor David. No están mal, pero no son la esencia de lo que necesitamos. Si yo vengo acá, subo y te empiezo a tirar dato, información, sí, porque el pelo que usaba Salomón era rizado, no sabés, se lavaba con Pantene. O sea, no te sirve de nada, ¿entendés? Absolutamente de nada. Bueno, muchos tienen como su palabra dominical o cosas por el estilo, ¿entendés? Ok, la revelación entonces es importante, nos trae luz espiritual. ¿Amén? Ahora, pero desde el inicio, sabés que también respecto a la profundidad en la palabra, lo que respecta a la doctrina, y me estoy metiendo en algo que es un término usado en la teología, o sea, en lo que nos lleva a estudiar quién Dios es, según nuestra fe. La doctrina fue una cuestión fundamental. Por eso el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo habla acerca del peligro de los últimos tiempos de que gente ya no enseñe la sana doctrina. Y a veces uno por ahí, viste, para dar un palo a algún religioso usa este concepto como si estuviera mal, porque por lo general los religiosos ya se van al extremo de la doctrina y hablan de la sana doctrina y la importancia de la sana doctrina y no hay revelación y el Espíritu Santo no se mueve y todo es sana doctrina. Ahora, no deja de tener relevancia la sana doctrina. Y te lo digo porque estamos en un mundo globalizado en donde el engaño está a la vuelta de la esquina. Y te podría decir esto porque en este mundo globalizado uno se cansa de ver gente que bajo la influencia, por ejemplo, de redes sociales, de YouTube, de esto, de lo otro, comienza a seguir a personas de las que no conocen nada y que entre la palabra de verdad que enseñan meten falsas doctrinas con mucha facilidad. Y las falsas doctrinas han empantanado a muchos hijos de Dios, los han desviado, los han descarriado y ni que hablar, han creado sectas en los años. En los años han creado gente que directamente han levantado movimientos que se alejaron plenamente de la verdad de la palabra, al punto de negar cosas básicas. Por eso vos vas a ver que desde el principio la iglesia es como que buscó, los apóstoles desde el principio, lo vas a ver en Hechos, en el concilio de Jerusalén, buscó tener acuerdo sobre doctrinas básicas, sobre cosas básicas. Y uno ve que en los primeros siglos, los primeros 3 siglos fundamentalmente, que son primordiales en la consolidación de nuestra fe, y en la expansión del Evangelio del Reino, hay acuerdo doctrinal. Se ponen de acuerdo, por ejemplo, en la deidad de Jesús. Jesús vino como, y eso ya era un problema que surgió, lo vas a ver en las cartas de Juan, vino como hombre, pero no dejó de ser nunca Dios. Son misterios que están en nuestra fe, en los que hubo que ponerse de acuerdo porque ya desde el inicio hay gente que empezó, por ejemplo, vas a ver las cartas de Juan, hay gente que negaba que Jesús hubiera venido en carne. Pero ¿cómo? Dice Juan, si yo lo toqué a Jesús. O sea, era el apóstol escribiendo doctrina básica. Entonces, cuando vos estás en una iglesia apostólica, vas a ver que hay revelación, o sea, el Espíritu Santo te trae luz de la palabra que te cambia en la acción, pero también hay doctrina sobre la cual tu vida comienza a ser edificada. Verdad es que si las tenés incorporadas, va a provocar que el enemigo jamás pueda confundirte. Porque estamos en un mundo de engaño y de confusión. Y créanme cuando les digo, nadie sabe el día y nadie sabe la hora en el que el Señor vuelva, pero la confusión por lo que podemos ver, oler y leer en la palabra se va a incrementar.
O sea, cada vez que esté más cerca la hora de que el Señor vuelva, más difícil va a ser para muchos distinguir la verdad de la mentira. Por eso la palabra de Dios es seria cuando habla acerca del peligro de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque hay gente que evidentemente, valiéndose del evangelio, lo aprovecha para confundir, lo aprovecha para dañar, lo aprovecha para mentir, y el enemigo los usa para desviar a muchos del camino de la verdad. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esta profundidad en la palabra nos permite tener revelación, al mismo tiempo comprensión de un marco doctrinal que nos lleve a evitar el engaño. Y yo, miren, yendo un poquitito más profundo, lo que termina siendo esta marca apostólica es que Cristo se ha formado en nosotros. Esto es importante que vos lo sepas. Vos no te estás dando cuenta, pero vos cuando estás sentado en este lugar recibiendo la palabra, cuando estás meditando en tu grupo de crecimiento, cuando estás aún por lo que aprendés en tu vida de comunión diaria, lo que está haciendo el Señor es formar a Cristo en tu vida. Este es el fin de una iglesia apostólica, que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Cuando Efesios 4 tiene estas palabras del apóstol Pablo, de que hay 5 ministerios que están para entrenar y capacitar a los santos. El fin es que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hasta su estatura, hasta su plenitud. ¿Y eso hasta cuándo va a ser, David? Hasta siempre. Hasta que partamos de esta tierra. Yo creo que el que dice, ya Cristo se formó en mí plenamente, y me parece que se engaña a sí mismo, porque en realidad el Señor nos ha dejado este desafío para que constantemente tengamos la humildad y el hambre suficiente para no dejar de crecer. Pero una marca apostólica vinculada a la profundidad en la palabra, lo que provoca en nosotros es que Cristo crezca. Decirle a la persona que tenés al lado, Cristo tiene que crecer en tu vida. Quiero que entiendan esto es más, lo que nosotros venimos a buscar a la casa de Dios es más que una solución al problema que estamos atravesando. El Señor está queriendo crecer en nosotros y cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. ¿Amén? Ahora, quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Con sinceridad, si tengo que serles completamente franco, termino predicándole esta palabra porque hace semanas vengo meditando en este pasaje y me pareció muy revelador, muy lúcido. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, lo tiene el apóstol Pablo defendiendo su ministerio apostólico, porque los corintios eran una iglesia complicada, muy complicada, no como Victory sería, ¿no? Otras iglesias eran complicadas. Nosotros, confío en el nombre de Jesús, que no somos tan complicados, pero la iglesia que estaba plantada en Corinto era complicadísima. ¿Por qué? Porque lo rechazaba Pablo, porque dudaba de sus intenciones, lo comparaba con lo que Pablo llama superapóstoles. Es muy divertida la carta a los Corintios, la primera y la segunda, pero la segunda más divertida todavía, porque Pablo está enajenado en realidad. Pablo está muy sacado tratando de dar fundamento, porque él se daba cuenta que los estaban confundiendo. Fíjense de vuelta el rol apostólico de traer claridad y de traer comprensión y luz a gente que quizás está siendo presa del engaño. Y él llega hasta acá y escribe estas palabras que quiero leerles. Dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Por eso estamos hablando hoy de marcas apostólicas. Pablo acá se refiere de algunas, por supuesto que no son todas, pero fíjense qué interesante. Semaion, teras, dinamis. Son los 3 conceptos que Pablo usa. Señales, prodigios y milagros. En el original, en algunas partes, vos te vas a dar cuenta en el Nuevo Testamento, si lo lees en el griego koiné, en el que está escrito, te vas a dar cuenta que se traducen a veces indistintamente como milagro. Pero en la práctica no significan todos milagros, sino que significan señales, prodigios y milagros. Y quisiera distinguirte esto, porque esta es una marca fundamental de un ministerio apostólico, al que quizás muchos de los que están acá están rehabituados, pero con sinceridad les digo, no pasan en todos lados. Señales, prodigios
y milagros. Mira qué significa cada uno, porque traté de traer un detalle. Semaion es señal o signo. Y refiere a un hecho que es una muestra del respaldo divino. Un hecho que es una muestra del respaldo divino y un indicativo de un llamado genuino y de que la voluntad de Dios está ahí. O sea, semaion es una señal de parte de Dios que te está diciendo otra cosa. Te está diciendo algo más profundo. Nosotros y este fin de semana vamos a tener unción de sanidad. Dicho sea de paso, si tenés amigos, conocidos, parientes en otras sedes de Victory, mandalos allá, a donde vamos a tener. O sea, que quizás no se congregan, pero mandalos para que vayan a la unción de sanidad. No saben la cantidad que haciendo eso llega a las sedes. Este fin de semana tenemos una gran oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de la unción de sanidad, que Dios sana, que Dios de pronto responde oraciones, hace cosas sobrenaturales, etc. Lo que a veces la gente no se da cuenta cuando vive algo sobrenatural es que Dios les está dando una señal. Dios les está dando una señal de algo más. Y quiero que entiendas esto porque estas marcas apostólicas no suceden en todos lados, sino en un lugar en donde el fundamento es apostólico. O si no, vos vas a pensar que hay señales por todos lados. No hay señales por todos lados. Desgraciadamente, para mal de la iglesia no hay señales por todos lados. Pero donde hay un fundamento apostólico, hay señales. Eso significa que, por ejemplo, vos venís con una enfermedad y Dios te sana. De paso, abrazá esta revelación. Que Dios te sane te está diciendo algo más que Él está queriendo hacer con vos. Que Dios te sane, que Dios intervenga restaurando tu familia, te está mostrando que su voluntad, en su voluntad hay planes para tu vida que son más grandes y te está dando una señal, te está dando una muestra de su amor. Una señal es eso, es un hecho sobrenatural que nos habla de algo más, de otra cosa, de los que nos incluyen en los planes de Dios, que nos incluyen en lo que Dios está deseando hacer. Amén. Teras es el otro concepto que se utiliza para prodigio. Y la verdad, la definición de prodigio es impactante. Para mí es impactante, porque habla de un aspecto de la naturaleza de Dios del que solemos hablar muy poco, pero es que es muy relevante. Y es generar asombro. Es un hecho que genera asombro. Es algo extraordinario, es algo inusual que causa un impacto que puede ser aún emocional o psicológico. Fíjate eso, qué loco. O sea, Dios quiere hacer cosas entre nosotros que te generen asombro. Y yo creo que muchos de nosotros somos testigos de cosas que Dios ha hecho que han generado asombro. Pero yo confío en el nombre de Jesús que en ese fluir vos vas a vivir. Vas a vivir viendo a Dios haciendo teras. Teras. Y díganme si esto no es tan importante aún para que muchos sean alcanzados por el Señor. Algo que genere impacto. Impacto. Por eso aquellos dinosaurios de la fe que detestan que Dios se manifieste en medio de su iglesia, la pifian mal cuando en realidad refieren algunas cosas que vivimos en términos sobrenaturales como show o como mentiras o claro, su misma incredulidad los lleva a empantanarse en este asunto porque como no lo ven piensan que no existe, pero la palabra de Dios es tan clara. Una señal apostólica, una marca apostólica es prodigios entre nosotros. Y yo confío en el nombre de Jesús y lo declaro proféticamente que aún no hemos visto nada de todo lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Dios está queriendo despertar tu curiosidad. Está queriendo generar asombro. Está queriendo generar un impacto en tu vida a causa de las cosas sobrenaturales que va a hacer. Y dinamis, que es el último concepto, o dunamis, vas a ver que se escribe, tiene que ver con
el poder milagroso de Dios haciendo algo sobrenatural en sí mismo. Es un concepto que refiere al poder de hacer lo sobrenatural, al poder de hacer el milagro. O sea, las marcas apostólicas tienen que ver con señales, con prodigios y con milagros. Y yo sé que quizás vos te habituás a escuchar tantos testimonios. Testimonios de acá, testimonios de allá. Y la verdad, con sinceridad, acá lo que nos pasa es que la mayoría tiene dramas, tiene vergüenza de subir acá y contar su testimonio. Pero yo te quiero decir algo. Parte de lo que nos ha permitido acrecentar esta marca de señales, prodigios y milagros son los testimonios. Es parte de nuestra cultura y no lo van a dejar de ser. Y siempre que vos tengas algo que Dios hizo en tu vida, contalo, porque vas a encender la fe en la vida de la otra persona. Tenés que contarlo, tenés que hablarlo, tenés que decirlo, porque das gloria a Dios, pero ayudás a la otra persona a creer en su poca fe. Ya está siendo útil, a pesar de quizás vos sentirte inútil en tu capacidad de transmitir algo. No, ya está siendo útil al contar lo que el Señor hizo o está haciendo en tu vida. Esta marca es fundamental. Y vos podés verla, por ejemplo, señales, prodigios y milagros en Hechos por todos lados. Por todos lados. Es más, no te leí en el pasaje anterior que había leído. Ya, fíjate, Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y por las señales que realizaban los apóstoles. Desde ahí, desde bien iniciado Pentecostés, ya Dios tenía esta marca distintiva en su iglesia a través del fundamento apostólico. Bueno, y por último, lo que quería establecer, esta marca apostólica es clave, se ve en esta casa y se va a ver hasta que esta casa exista, tiene que ver con la expansión del reino de Dios. La expansión del reino de Dios. Una iglesia apostólica tiene como un norte. Y fíjense que los apóstoles desde el inicio, al dar enseñanza, al fundar a la iglesia en la palabra, dieron un norte, dieron claridad de hacia dónde vamos, de qué es lo que el Señor nos encomendó hacer antes de ir a la diestra del Padre y qué nosotros, por lo tanto, tenemos que hacer. Fíjense el énfasis en los siguientes pasajes. Hechos capítulo 6, versículo 7. ¿Están conmigo acá? Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra de Dios seguía expandiéndose y difundiéndose. Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Y buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Y cuando calcularon el precio de aquellos libros, el total era de 50,000 monedas de plata. 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Vos vas a darte cuenta en el Nuevo Testamento que el rol apostólico desde el inicio fue la expansión del reino de los cielos. Todo lo que está atrás de esto, de que la palabra de Dios crecía, se difundía, se expandía, se añadían cristianos, se convertían más personas eran salvas, es porque detrás había un enviado, un emisario comisionado por Jesús, un apóstol, empujando el avance del reino de Dios, empujando a la iglesia, impulsando, motivando. Hablen del Señor, den testimonio de su fe, viendo ciudades donde todavía no había sido establecido el evangelio. Es más, podría leértelo, pero no te lo relato simplemente. Más adelante, ahí en Hechos, encontramos cuando Pablo intentó ir a un territorio, el Señor no lo dejó. Intentó ir a otro territorio, el Señor le dijo que no. Y de pronto estaba durmiendo y tuvo un sueño con un hombre en Macedonia, que hoy queda al norte de Grecia, que le decía, tipo, vení. Y él entendió que el Señor les estaba abriendo una puerta en Macedonia, y así fue. Pero en el corazón de Pablo, aún él llega a poner, cuando él relata sus sufrimientos,
que sobre él pesaban todas las iglesias del Señor. Tenía esa carga. Porque un ministerio apostólico, una iglesia apostólica, en su corazón tiene que no vamos a dejar de impulsar el avance del reino del Señor hasta que partamos de esta tierra o hasta que el Señor venga a buscarnos. Esa es una marca apostólica. Por eso vos vas a escuchar acá que abrimos sede acá, que abrimos sede allá, y te vas a cansar de escuchar hasta que vos estés en Victory. Vamos a abrir sede por todos lados. Donde el Señor nos abra una puerta y entendamos que Él está ahí, la palabra del Señor se va a establecer a través de esta casa en una nueva ciudad. Y si encuentra a alguien hambriento y en esta ciudad, en alguna parte de esta ciudad, en alguna parte del barrio en el que estás, todavía la palabra del Señor no está, y vos tenés esa carga, el Señor te va a usar vos para establecer el reino de los cielos en esa parte, en ese lugar. Y aún en el ámbito de influencia en el que nos movemos, si en tu corazón está la carga de la educación, si en tu corazón está la carga de la cultura, si en tu corazón está la carga de la política, si en tu corazón está la carga de las finanzas, no sé qué Dios pone en tu corazón, pero créanme cuando les digo, esta casa apostólica siempre los va a impulsar para que donde Dios les ha dado una plataforma, el reino de los cielos sea establecido. Porque ese es nuestro llamado, ese es nuestro rol. Y me encanta que el Señor haya diseñado la iglesia como un equipo. Porque yo o cualquier otro ministro jamás va a llegar a donde podemos llegar todos juntos, todos los que estamos acá, todos los que están conectados allá a la distancia, en la ciudad donde están. No, el diseño del Señor para poder impactar la tierra con la necesidad que hay. Porque no estamos hablando de que el reino avance de onda, estamos hablando de que la humanidad vuelva a conectarse con el cielo. Toda necesidad tiene respuesta a los pies del Señor, pero para eso hay que buscarlo y estar rendido. Y como dijo Pablo en Romanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo? Si no somos nosotros, ¿quién va a hacer? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Estamos fundados sobre un cimiento apostólico. Y hoy quisiera que te quede claro, porque por esto vas a orar en los años que vienen. Por esto vas a clamar, y esto es lo que vas a ver con tus ojos y a vivir en medio de nosotros. Profundidad en la palabra, señales, prodigios y milagros, y una expansión del reino que jamás va a tener un límite. Jamás va a tener un límite.